Me da igual que las ventanas sean de aluminio o sean de PVC. Me da igual que el piso tenga 1 metro cuadrado más o 1 metro cuadrado menos. Lo importante es garantizar que dentro de 20 años los 15 millones de pensionistas tengan un edificio que soporte esa cantidad de personas viviendo del sistema. Pero no contentos con eso, con ese intento de reformar el tema de las pensiones, nos vinieron con el tema de la negociación colectiva. Es decir, si os dais cuenta, la crisis empezó en las finanzas, los culpables fueron los banqueros y los grandes financieros, y sin embargo todas las medidas contra los más débiles, contra los trabajadores. Vinieron a por la negociación colectiva. Mirad, si grave fue el tema de rebajar el coste del despido a los empresarios y facilitárselo vía despido objetivo, un tema concreto que nuestros abogados están hasta los huevos de él, porque te echan a la gente y no tiene defensa luego en juicio, no contentos con eso, nos metieron una andanada en la negociación colectiva. Sabéis todo lo que es un convenio colectivo. Un convenio colectivo es un acuerdo que firmamos los representantes de los trabajadores con los representantes de la patronal. Y todas las empresas de ese sector, por ejemplo, el sector del metal de la provincia de Toledo, firmado ese convenio, en Jiménez Belinchón se podrá firmar un acuerdo mejor, vale, pero nunca por debajo del convenio provincial. Bueno, pues la reforma de la negociación colectiva lo que ha hecho es decir que más allá de lo que fija el convenio provincial, en el seno de la empresa se puede negociar por debajo del convenio provincial. Es decir, nos joden el tema del despido y el tema de la negociación colectiva. Y no contentos con eso, intentan ahora un contrato, la flexi, seguridad, la madre que parió, un contrato único, que digan que sean fijos los trabajadores, pero que los puedan echar en cualquier día. Bueno, vamos a ver, eso, ya digo, no engañan a nadie, no engañan a nadie. Una cosa es, lo decía al principio, una cosa es la gravedad de la crisis y todo lo que haya que hacer. Comisiones obreras, los sindicatos en toda Europa, apoyaremos todo lo que sea necesario para salir de la crisis. Ahí estaremos nosotros, porque quien peor lo pasa en esta puta crisis, compañeros y compañeras, es el que se queda parado. Por eso, Comisiones Obreras hará, y todo el sindicalismo de Europa hará todo lo posible por superar la crisis. Y estamos a favor de los rescates de los países, y estamos a favor de otras medidas más, y estamos a favor de los eurobonos. Y ahora explicaré un poco cómo vemos nosotros la salida, aunque no es fácil. Pero lo que quiero decir es que nosotros estaremos a favor de la salida de la crisis y apoyaremos todas las medidas necesarias para salir de la crisis. Ahora bien, nos tendrán enfrente, y por eso también invito a la gente a que se una a los sindicatos en toda Europa, en concreto aquí en España, estaremos en contra de que, aprovechándose de la crisis, nos quieran recortar derechos laborales, salariales y sociales. Porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Os lo decía al principio, la crisis no se generó en los centros de trabajo. La crisis no tuvieron la culpa los trabajadores. Y de la crisis no vamos a salir metiéndole mano a los trabajadores y metiéndole mano a los derechos laborales. ¿Cómo vemos nosotros, y es muy difícil, pero cómo vemos nosotros la salida a la crisis? Yo no estoy de acuerdo con criticar a Europa. Yo creo que es necesaria más Europa, es necesaria más democracia, es necesaria más igualdad en toda Europa, es necesaria más solidaridad entre los países, es necesaria más fuerza
de lo público, de la política, es decir, sobre los mercados. No se puede consentir que sociedades enteras estén puestas en peligro porque no se regula el mercado financiero, o el mercado de la energía, o el mercado de los alimentos. Lo público tiene que tener una jerarquía sobre las finanzas, sobre la economía. Y para eso hace falta una unidad muy grande. Y esa unidad se llama Europa. Y hace falta un pacto de gobernanza en el buen sentido, es decir, que las sociedades, los gobiernos, controlen a los poderes financieros. Yo sé que esto es muy fácil decirlo, pero es muy complicado hacerlo. De momento, ¿qué es lo que está planteando el mundo sindical en toda Europa? Lo que estamos planteando es que se vuelva un poco los ojos a la economía real. Que se intente estabilizar los mercados, pero a más largo plazo. Que se intente que fluya el crédito, porque sin crédito no hay economía, tal como la conocemos. Sin crédito no hay inversión, sin crédito no hay consumo, sin crédito no hay demanda. Si el crédito no fluye, las consecuencias las estamos viendo. Y estamos pidiendo que se hagan todos los esfuerzos necesarios de inversión pública para dos cuestiones. Una, para la creación de empleo, para la reactivación de la economía y para atender a los que peor lo están pasando, que son los parados. No nos olvidemos nunca que las verdaderas víctimas de la crisis son los parados. Entonces, para reactivar la economía, para reactivar el empleo y para atender a los parados, ¿qué hace falta? Dinero. Bien, y llegado a este momento, ¿dónde está el dinero? Pues no es que sobre, pero a verlo, haylo. Lo que pasa es que se está siendo excesivamente exquisito con aquellos que generaron la crisis. Nosotros estamos proponiendo una reforma fiscal en condiciones, es decir, que pague más el que más tiene. Que si echamos una mano todos, que eche una mano mayor el que más tiene. Y estamos exigiendo que en los escalones altos de las rentas, del IRPF, se grave con un tipo más alto. Y estamos pidiendo que a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios, haya un impuesto especial. Y estamos pidiendo que vuelva el impuesto de sucesiones. Y estamos pidiendo que vuelva el impuesto de sucesiones en niveles altos. Y estamos pidiendo que las instituciones internacionales hagan una persecución a los paraísos fiscales. Y estamos pidiendo al gobierno que se la coge con papel de fumar, que la inspección de Hacienda sea muchísimo más ágil. Mirad, en España, por decir si hay dinero o no hay dinero, en España están escondidos la cuarta parte de todos los billetes de 500 euros emitidos en la zona euro. De las 18.000 operaciones importantes con billetes de 500 euros, Hacienda ha hecho una inspección. Y el 80% de las transacciones que ha investigado eran fraudulentas. El problema es que solo ha hecho investigación en un 1% de las transacciones. Es decir, dinero hay. Y empléese en inversión productiva. Pongamos los ojos en la economía real. Primemos la inversión productiva frente a la inversión especulativa. Primemos la tecnología, la investigación, el desarrollo. Primemos las energías alternativas. Claro que hay solución, pero aquí tenemos que poner todos de nuestra parte. Nosotros los primeros, pero el que más tiene, que más ponga.
Y ese es el problema que tenemos ahora mismo, que en Europa nos encontramos con que la mayoría de los gobiernos son de derechas, lo que hemos conocido siempre. Y no hace falta que os explique lo que es la derecha y lo que es la izquierda. La derecha defiende normalmente a los ricos y la izquierda debería defender naturalmente a los pobres, a la gente normal. Pues hay muchos de derechas, la mayoría de los gobiernos en Europa son de derechas. Entonces, llegado a este tema, ¿qué es lo que tenemos que hacer los trabajadores, fundamentalmente en Europa? Ahora más que nunca. Cojones, unirnos, que si no al final, además de cornudos apaleaos, además de quedarnos en el paro, además de cerrarnos las empresas, además de no cobrar subsidios, además vamos a tener la culpa también nosotros de la crisis. Y los sindicatos, la organización de los trabajadores. Ojo, los capitalistas, los grandes de las finanzas, los poderosos, saben que a los gobiernos en las urnas le pueden ganar. De hecho, es muy probable que por algunas razones de las que he explicado, pues le ganen en las urnas en este otoño al Partido Socialista, el Partido Popular. Pero la derecha sabe que los sindicatos estamos ahí. Y sabe que somos un dique de contención en toda Europa. Pero vienen a por nosotros, compañeros y compañeras. Vienen a por nosotros. El qué hacen los sindicatos no es un tema que se le haya ocurrido a un trabajador. No. Ese tema se le ocurrió a la derecha. Si hacíamos huelga, éramos unos irresponsables. Anda, que hacer huelga con lo mal que está el país. Y si no hacíamos, anda, que tócate los huevos con los sindicatos. Como están en el pesebre, como están cobrando del Estado, como son unos huevazos. Es decir, si hacías huelga malo, y si no la hacías peor. Vienen a por nosotros, compañeros. Vienen a por las organizaciones de los trabajadores, porque saben que somos un dique de contención para los derechos salariales, laborales y sociales en este país. Pero no solo vienen a por nosotros. Es que una vez que venzan las defensas, a por lo que vienen no es a por los sindicatos. A por lo que vienen es a por esos derechos salariales, laborales y sociales. No vienen a por los sindicatos, vienen a por todos. Por eso yo creo que, bien, no es para asustarse, pero es verdad que la situación está complicada y que en este momento lo único que tenemos que hacer es intentar echar una mano para salir de la crisis si la echan todo el mundo e intentar defender nuestros derechos como trabajadores. Y eso se hace hoy más que nunca, uniéndose a las organizaciones de trabajadores en España. Y eso se llama afiliarse al sindicato, que es muy cómodo, ¿Y qué hacen los sindicatos? Me cago en la hostia. ¿Qué haces tú? Yo desde que era joven estoy ahí, aportando lo que puedo. Nos equivocaremos, seguro. Pero joder, ahí estamos, unidos siempre. Entonces es necesario reforzar los sindicatos en este país. Por eso, frente a algunas cosas modernas que han salido, de que los partidos no valen, de que no nos representan los partidos, yo digo que más política y más cosa pública, y más partidos políticos. Lo que tienen que ser es decentes, pero más partidos políticos, más cosa pública, más política, y más sindicatos, y más unidad de los trabajadores frente a la derecha, que ellos bien unidos que están. Gracias, compañeros.